estamos de regreso en A las 8:45, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y mi invitado en esta segunda parte de las entrevistas es el demóscopo Alberto de Aragón, con quien vamos a hacer un breve análisis de las recientes elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué hacer un análisis sobre lo que pasó en este ni tan vecino nuestro, pero este importante país del norte? De socio porque comercial. Importantes, los importadores y exportadores de Guatemala, sus principales socios, están en Estados Unidos. Pero más allá de eso, Alberto, hay que reconocer que Estados Unidos sigue siendo en este momento probablemente el país más importante y con más influencia en el resto del mundo. Entonces, como escuché decir a un periodista, nos guste o no, lo que sucede en Washington nos afecta a todos. Entonces, bueno, hablar de las generalidades no vale la pena. Ya sabemos que Obama fue electo para un segundo periodo, el que llaman el periodo del legado. También, y esto me parece muy importante, sabemos que Obama, cuando continúe su gobierno el 20 de enero del año entrante, va a hacerlo con un Congreso similar al que tiene hoy, porque siguen teniendo la mayoría los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado los demócratas, que no es una mayoría realmente relevante la que tienen los demócratas para poder hacer lo que el presidente quisiera, que tampoco la ciudadanía le dio un voto en blanco a Obama, porque de eso quisiera que habláramos. Claro. Obama recibió menos votos en esta elección que los que tuvo en el año 2008. Las diferencias, yo en lo particular no tengo simpatías por ninguno de los dos, que quede claro antes de que va alguien a emitir juicios de opinión por mí, pero tiene que quedar claro que en Estados Unidos, sobre todo después de una campaña que más parecía de candidatos latinoamericanos que estadounidenses, que realmente lo que queda es una ciudadanía fragmentada en Estados Unidos. Totalmente, se queda una sociedad dividida, pero pensando en la idiosincrasia del compromise de Estados Unidos, etcétera, es muy probable que logren zanjar esa diferencia, pero inicia con una sociedad totalmente polarizada, por cuanto hablando de demoscopía, de demóscopos, etcétera, lo que se había pronosticado por parte de los colegas fue exacto: una elección totalmente cerrada, sin diferencias estadísticas significativas, pues fue prácticamente menos de 1% de diferencia en cuanto a los votos populares. Los votos estatales, de colegios electorales, que ya creo que ya nuestra audiencia los conoce, ahí fue la diferencia, porque como sabemos se le asigna el total de cada estado cuando uno gana, aunque sea por un voto de diferencia. Pero fue una elección extremadamente cerrada, y en consecuencia tenemos no solamente las cámaras no polarizadas, pero sí con representación de ambos partidos, sino tenemos una sociedad totalmente, en este caso, polarizada en términos políticos. Con diferentes liderazgos, digamos. Correcto. En el caso del Congreso. Y eso me parece muy interesante porque es uno de los pilares del sistema republicano liberal, que es el que eligieron los padres fundadores de Estados Unidos, la división del ejercicio del poder, para que el gobernante tenga límites y no abuse de este, y no pasen las mayorías por encima de los derechos de las minorías. Así que ese balance puede ser de mucho beneficio para los habitantes de Estados Unidos. Claro. Algo que a mí me llama la atención, Alberto, es la forma en la cual la mayoría de latinoamericanos o personas de origen latinoamericanos que hoy viven en Estados Unidos ya son ciudadanos estadounidenses y pueden votar en este país para elegir a sus autoridades, cómo deciden ejercer su voto. ¿Por qué? Porque la mayoría se van de nuestros países porque los sistemas les impiden mejorar su calidad de vida, satisfacer sus necesidades.
El problema es el sistema y se van a Estados Unidos, donde todavía, a pesar de que no es el Estados Unidos grandioso del siglo XIX en su apogeo de una república liberal, sí, todo esa capital que lograron acumular durante ese periodo les sirve para seguir creando riqueza. Entonces la gente llega allá porque las reglas han sido otras que les ha permitido crear riqueza y avanzar. Sin embargo, cuando llegan a Estados Unidos, votan por el sistema que los ha mantenido en la miseria en sus países. ¿Por qué, Alberto? Sí, eso es un poquito más complicado. De la primera parte que dijiste, pues es un país de balance, de check and balance, son países de pesos y contrapesos, y eso nos da una estabilidad tremenda, aparte de que es un país de instituciones que son respetadas, y básicamente hay algunas cosas que lo van a cambiar mucho, no importa cuál de las dos opciones gane. Ahora, tu planteamiento es lógico. Tú sabes que en política la verdad es lo que la gente percibe como verdad, y hay un peso. Estoy hablando de percepciones, no digo la verdad. Porque la verdad no depende de la mayoría. Exactamente. La verdad depende de la realidad. Cada cual tiene su propia verdad. Entonces ahí viene la cuestión de por qué voto, que es lo que estoy tratando de responder. O sea, la gente vota, y tú sabes que hay una cosa que se llama mercadeo político, que es lo que yo más he manejado. Hace una venta de una figura, no como diría mi amigo Jorge Carro, que es un producto de consumo, etcétera. No es un producto de consumo, es un político. Pero existe toda una campaña que está basada en las necesidades y los deseos de las personas, y una de las dos es mejor. Y en este caso tenemos que aceptar, por lo menos en mi opinión, que la de Obama estuvo mejor construida. Estuvo desde el punto de vista de mercadeo, en todo sentido, comunicación, etcétera. Para empezar, la segmentación que manejó él, fueron miles de segmentos de mercado. ¿Cómo le llevó a cada uno? Ahí no tengo, pero sé que utilizaron segmentación, porque tenemos amistades que están involucradas, profesionales que están involucrados en ese tipo de campaña. Entonces, él logró segmentos de mercado, llevarlos a la mínima, increíble expresión. No solamente latinos, sino latinos de dónde, y de qué edad, y de qué género, etcétera. Entonces, en ese sentido, él tuvo una comunicación superior. Eso que acaba de decir Alberto me parece muy interesante, porque si vemos el mapa de los votos, pareciera que la mayor parte es roja, que es el color que se supone identifica a los conservadores, correcto, a los republicanos. Y los azules a los demócratas. Ahí estamos viéndolo precisamente, el mapa. Sin embargo, el que queda como presidente es el de los azules, porque logró posicionarse en aquellos condados, porque ya no es ni siquiera cuestión de los estados, logró posicionarse en aquellos condados donde tenían más votos electorales, porque el sistema en Estados Unidos de elección, como bien lo mencionó Alberto, es diferente al sistema que tenemos nosotros en Guatemala. Nosotros directamente elegimos al presidente. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la gente lo que elige es a aquellos que van a elegir al presidente. Es correcto. Que por eso es que se habla de los votos, los delegados, se habla de los votos electorales. Porque, por ejemplo, en la Florida me llamó mucho la atención. La Florida está casi toda roja, a excepción de 12 condados. Pero en esos 12 condados es donde están concentrados la mayoría de los votos electorales. Y ahí viene la segmentación de que yo te estoy hablando. Ellos le tiraron al urbano, al voto más urbano, donde hubiera más concentración poblacional. Entonces fueron tratando de ser más eficientes ahí, y en los swing states, o sea, los estados bisagra, los estados que tienen esa cuestión tradicional del que gana, el que es el presidente, etcétera. O sea, ellos hicieron una labor bastante más efectiva en esos estados, famosos swing states. Supieron llevar en esos condados específicos importantes a la hora de elegir, a la hora de los votos electorales, lograr convencer a los electores, a pesar de que, también regresando otra vez al voto, la mayoría de los latinoamericanos, durante el gobierno, el primer periodo de Barack Obama, el número de deportados aumentó. Así es. Y esos son realidades, esos son hechos
pero la gente fue ajena a esa realidad. Por otro lado, la mayoría de latinos votaron por Obama. Así fue. Por otro lado, tuvo el gesto esto con los alumnos latinos, estudiantes, etcétera. O sea, que él creó, no sé si él, pero sus estrategas crearon esos balances, ganarse el voto femenino, los errores de la contraparte, que fueron graves. O sea, ponerse a criticar a la mujer y a decir que el 47% quiere depender de la población. Ahí los tienen, el 47% y un poquito más votaron por el contrario. O sea, así que en términos de comunicación y estrategias, como tú bien señalas, inclusive ni siquiera nacionales, por condados, por áreas, que tenían una estratega en cada lugar, que estuvo mucho mejor manejada a los demócratas en este caso. Bueno, al final lo más importante de esto, y hay que entenderlo, y lo deberíamos de también nosotros en Guatemala internalizar, es que dentro de todo la gente dividió el poder, porque a la hora de dividir el Congreso le pusieron límites al ejercicio del poder en el caso de Barack Obama, lo que no ha pasado en nuestro país. Claro. Y otra cosa muy importante, ya que vienen consultas populares, ellos hacen sus consultas populares junto con sus elecciones para no desperdiciar dinero. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, Alberto. Sí, se nos acabó el tiempo y apenas estamos empezando a comentar de este asunto que pues al final lo podemos hacer, lo podremos hacer en otra oportunidad. Vamos, amigos, a la columna de opinión de Estuardo Zapeta.